amén. Siempre va a haber alguien que se va a oponer, perdón, a eso. Y era lo que comenzaba a tolerar en estas instancias Nehemías. Y leemos el verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Él seguía siendo atacado, anímicamente, verbalmente. No estaba siendo atacado físicamente por el momento. No había recibido amenazas, pero por el momento. Nos vamos a dar cuenta más adelante qué es lo que pasa. Pero, ¿alguien sabe quién era Tobías? ¿Alguien sabe quién era Tobías? ¿Alguien? A ver, pastor, ¿quién era Tobías? Ajá. Era la cabeza de los amonitas, era el líder de ellos. Entonces, estos eran como unas ciudades cercanas a Jerusalén. Ellos estaban al pendiente de lo que pasaba ahí. Entonces, para ellos no era nada grato lo que Nehemías estaba haciendo para su pueblo. Y más bien dicho, no solo Nehemías, sino que también su pueblo. Entonces viene este tal Tobías y dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, se subiera una zorra, lo derribará. Él se está burlando una vez más, como lo hizo Sanballat. Él se está burlando. No tienen esperanzas de que puedan lograr hacer algo. Se sigue burlando de ellos. Mas sin embargo, a veces el proceso es largo, a veces el proceso es corto, pero a veces en el proceso, si Dios está con nosotros, no importa el tiempo que va a durar, amén. Porque puede durar puede durar mucho tiempo, pero Dios va a estar con nosotros. Y estudiando esta palabra, decía: sí, es cierto, porque quizás 9, casi 10 años atrás yo no lo miraba de esa manera. En este punto, los israelitas comenzaban a edificar el muro. Entonces ellos comenzaban con aquella fuerza, con aquel entusiasmo, sin esperar nada a cambio, simplemente ellos quererse sentir seguros, porque cada quien cuando levanta un muro es porque quiere cubrir algo, ¿verdad? Entonces los mismos, ellos querían fortalecer su tierra para estar seguros, para que cuando el enemigo viniera a atacar, ellos estuvieran ahí al pendiente y hubiera una barrera que pudiera por lo menos tener una ventana de unos 10, 15 minutos que el enemigo pudiera derribar. Pero en cambio ellos estaban inseguros y el enemigo llegaba y rápido entraba y los atacaba. Entonces la esperanza de ellos era poder fortalecer esos muros. Y el detalle, hermanos, es cómo están nuestros muros. ¿Cómo están nuestros muros espirituales? Y lo que quiero llegar, que les decía hace unos 9, 10 años, yo me miraba a mí, miraba a mi esposa, y pues quizás no éramos las personas que somos ahora. Dios nos está usando, y lo importante es que nos estamos dejando usar por Él. Y déjenme decirles que fueron casi 10 años de estar con ella, y sigo con ella por la gloria de Dios y porque me ha aguantado, y yo igual a ella. Y pues si me está viendo, amor, pues ya sabe. Pero es impresionante ver ese milagro que tengo en mi casa. Y digo yo, en ese momento cuando yo recibí esa noticia de que yo era estéril, lo digo era porque yo me declaro sano en el nombre de Jesús, y sé que eso ya pasó y que Él ha hecho su obra perfecta en mí. Pues fue un proceso muy duro, muy largo, hermanos, en el cual
Mis ánimos a veces quizás no se los daba en total plenitud a mi esposa, pero muchas veces yo decepcionado pensaba que nunca iba a ver a una personita que fuera de mi sangre, y pues al verla ahora ella en su cuna, ver esa ternurita que ella tiene, y ver la mano de Dios, cómo Dios ha sido. Pero déjenme decirles que en medio de ese proceso, a lo mejor cuando tanto anhelábamos y clamábamos, pues esos muros no estaban muy bien. Quizás había mucha flaqueza de parte mía, de mi esposa, pero todo fue que en su momento Dios comenzara a trabajar más con nosotros. Él comenzó a bendecirnos, hermanos, y pues es una bendición muy grande para nosotros poder tener a nuestra hija a nuestro lado. Y Dios trabaja de esa manera, hermanos. Cuando nosotros más le buscamos, Él más también va a estar cerca de nosotros. Pero si nosotros nos alejamos, Él no va a estar cerca de nosotros. Él siempre va a estar ahí, pero Él es un caballero. Él va a esperar también. Él va a mandar personas para hacerte que vayas a la iglesia, para invitarte a algo que ayude a fortalecer a tu espíritu. Pero muchas veces los malagradecidos somos nosotros, que decidimos darle la espalda por cambiarlo, y pues eso es, no me quiero meter un poquito a eso porque tengo otro mensaje de eso. Y pues la verdad que Dios está esperándonos siempre ahí con los brazos abiertos, hermanos. Y en medio de esa dificultad, hermanos, déjenme decirles de que a lo mejor mi Sanbalab o mi Tobía era mi desánimo, era mi tristeza. Quizás no eran personas muy puntuales, pero eran sentimientos que a lo mejor a mí no me hacían sentir como capaz de poder seguir adelante. Y quizás viví el día a día sin ninguna esperanza, sin ninguna fe. Pero más sin embargo, en el caminar pasaron los tiempos, pasaron los meses, los años, y pues seguimos buscando más a Dios, y ahí ahora la bendición que tenemos. Y por eso les digo, a veces nuestros muros tienen que fortalecerse, y era lo que los israelitas querían en ese momento, eran fortalecer esos muros. Ellos querían sentirse seguros. Y leemos el verso 5, hermanos. El 4. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aquí está hablando Nehemías. Y el verso 5 dice: no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea, estos no estaban nada contentos, ellos estaban demasiado molestos al ver que el pueblo estaba haciendo una mejora para su casa, para su pueblo. Estaban haciendo aquellas fortalezas, a lo mejor, quizás mucho mejor de las que estaban antes de ser derribadas. Porque sabemos que cuando a nosotros nos pasa algo y fracasamos, no nos quedamos ahí, sino que eso nos sirve como un espejo para saber de que en la siguiente vez que sale esa oportunidad ya no vamos a volver a cometer ese mismo error. Entonces lo mismo estaban haciendo ellos cuando estaban edificando el muro. Si ellos saben, un decir así, el muro tenía unos 20 pies de alturas y ellos lo miraban todavía muy bajito, ellos quizás lo pudieron hoy con más oportunidad poderlo subir más, porque lo estaban haciendo de nuevo de cero. Poder hacer aquella edificación más sólida, más firme, quizás de lo que había sido la primera vez. Entonces ellos pudieron haber hecho mejores modificaciones. Entonces todo lo que pasa en nuestra vida siempre es de darle gracias a Dios, y siempre es porque Dios así lo quiere, hermanos. No es porque ay, que el diablo no me deja a mí hacer esto. Puede hacer en unas ocasiones, pero a veces también Dios quiere enseñarnos algo, hermanos, y quiere que aprendamos algo. Y en el verso 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad
de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y era lo que les decía yo al inicio: si no hay ánimo para trabajar, no va a pasar nada. Si no hay ánimo aquí en el pueblo para trabajar, no va a pasar nada. Y era, cuando leía esto yo, pues decía, no, el pueblo siempre está animado, como cuando decimos, ¿quién vive? Y todo es Cristo. Sí, pero no solo tampoco nos referimos a eso, sino a trabajar también para su obra, a trabajar para cuando el pastor diga, hermanos, hay que reunirnos porque hay que ir a evangelizar, hay que ir. Recuerdo, recién yo había venido, creo que tenía como 2 meses, él hizo una cita para poder venir y limpiar. Sinceramente yo no pude venir, yo estaba trabajando. Pero de los que pudieron haber venido, no sé cuántos vinieron, nunca le pregunté yo a él tampoco. Pero es ahí donde a veces se vienen oportunidades para también nosotros poder servir, hermanos. Porque estamos en esta tierra no para ser servidos, sino para servir. Así como cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino, Él no vino a, yo quiero un hotel 5 estrellas, como ahora muchos de los predicadores están haciendo hoy en día, ¿no? Que si necesitas que yo vaya a predicar, pues, ¿de cuánto hablamos? ¿Y qué hotel me vas a ofrecer? ¿Dónde me voy a hospedar? Entonces, en cambio Jesús vino y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Caminaba y caminaba y caminaba Él. Nada que como las calles hermosas de aquí, de Indianápolis, ¿verdad? Nada, puro polvo. Imagínense sus pies, la calor, hermanos. O sea, terrible. Pero y a veces nosotros pedimos tanta comodidad. Y el Hijo de Dios, ¿cómo vino a este mundo? A servir, a no pedir el mejor burro, el mejor caballo, traer el mejor caballo, el mejor carruaje, para yo poder ir a tal lugar y predicar su palabra. No vemos eso en su palabra. Mas solo cuando hizo esa entrada triunfal, que subió en el burrito y todos le alababan. Pero es muy importante que nosotros como iglesia, hermanos, dejando nuestras vidas a un lado, tengamos ánimos para trabajar, tengamos ánimos para seguir adelante, a pesar de cualquier dificultad, hermanos. Porque a veces me pueden decir, hermano, pero es que a veces usted me puede decir eso, pero a lo mejor usted la está pasando bien. Sí, pero es que no solo vamos a trabajar con ánimo para la obra del Señor cuando estemos bendecidos, porque Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, amén. El problema es que nosotros no estamos en las malas a veces con Él, porque decidimos estar allá nada más, a veces llorando, a veces renegando, que por qué pasa esto, en vez de estar trabajando más para la obra. Porque alrededor de nosotros se mueven muchas personas, de las cuales nosotros podemos invitar para que vengan a la iglesia. Y pues Dios sabe el propósito de la iglesia. Y sabemos de que también, pues, lastimosamente las personas a veces deciden seguir a aquel evangelio que nomás habla de prosperidad y no aquel evangelio que le exhorta a la verdad. Es una triste realidad, pero es lo que vemos hoy en día, que hoy prefieren ser estafados y que dejen sus miles en los atrios y mañana van a recibir su milagro, pero y mañana no pasa nada y nomás amanecieron y quizás amanecieron peores y estafados. Entonces, pero más sin embargo, cuando usted está aquí, puede sentir la presencia de Dios, amén. Cada vez que estamos en la administración se puede sentir algo diferente, pero es porque a veces también en esos muros siempre van a haber, hermanos, unos pilares muy fundamentales que van a sostener toda la fuerza de esos muros. En este caso, esos pilares son nuestros pastores, amén. Y cuando esos pilares están bien firmes, todo está bien también. Cuando esos pilares están bien, se siente también esa presencia. Y ustedes dicen, ¿qué es lo que pasa? Que cada culto siempre se siente y cada vez se siente más presencia y siente más presencia.
pero es porque ellos están bien firmes en lo que ellos están haciendo. Y pues son un ejemplo a seguir, no para vanagloriarles a ellos, sino son un buen espejo para nosotros. Amén. En el verso 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, en el primer verso 1 solo escuchamos a Sanballat, y en el segundo, en el tercer verso escuchamos a Tobías. Ahora resulta que ya se unieron, ya es un dúo. Entonces dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y se siguen uniendo más, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho más. O sea que ya no solo era ni Sanballat ni Tobías, sino que estos dos seguían arrastrando a más personas. Seguían arrastrando más personas. Y vemos el verso 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora sí, ya había amenaza. Ya había amenaza. Pero en el verso 6 nos damos cuenta que los muros no estaban terminados aún, estaban a la mitad. Pero los portillos ya comenzaban a cerrarse y a abrir. O sea, los portones ya estaban casi de toque, por decirlo así. Entonces ya ellos ya los cerraban, ya los abrían, pero los muros aún seguían a la mitad. Pero lo importante, como ellos, que en nuestras vidas también todo es un proceso, hermanos. No todo va a pasar así. No porque usted va a venir a los caminos de Cristo, su vida va a cambiar así. Todo va conforme al tiempo de Dios también. En este caso, pues ellos habían trabajado y habían tenido ánimo para trabajar y habían dejado los muros a la mitad. Pero ¿cómo están nuestros ánimos para seguir trabajando en nuestros muros? ¿Cómo están? Están derrumbados, están quebrados, están los portillos, como dice que habían quedado las puertas de Jerusalén, estaban quemadas. ¿O los vamos edificando cada día que va pasando? Vamos edificándolos, vamos trabajando, vamos decorando. Pero cuando nosotros tenemos nuestra casa, creo que siempre nos gusta pegarle un retoque ahí, una pintadita. Por un muy cuadrito que le ponga a usted, ya ve su casa hermosa. Pero ¿cómo estamos decorando nuestros muros nosotros también? Amén. Están ahí nomás derribados. Amén. ¿Se fue el gozo? ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. O están nomás tirados en el piso. ¿Cómo los tenemos nuestros muros, hermanos? Entonces estos estaban unidos para querer atacar a Jerusalén y hacer daño, según lo que vemos en el verso 8. Y en el 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Algo que me encanta es de que llegaron a ellos esos rumores y ellos pudieron haber salido a atacar, que tenían gente, eran un pueblo, y sobre todo tenían a Dios de su lado, tenían a Jehová de su lado. Pero más sin embargo, hermanos, no hicieron eso. Ellos prefirieron orar y no atacar, orar y no atacar. Y eso me lleva a una pregunta. Ellos fueron atacados primero anímicamente, emocionalmente, verbalmente, porque escucharon palabras. ¿Cómo nosotros reaccionamos, hermanos, cuando nos atacan, cuando nos ofenden? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando viene alguien? En el verso 2, Tobías se estaba burlando de ellos cuando ellos estaban haciendo los muros, porque decía de que si una zorra se subía ahí, eso se iba a derribar. Imagínense. O sea, ¿y una zorra qué va a pesar para el muro que ellos estaban haciendo? Ellos estaban siendo objeto de burla. Y a veces nos pasa en nuestros trabajos, en el lugar donde nosotros vamos. Si se dan cuenta de que somos cristianos, ahí viene el aleluya.
Y a veces somos objetos de burla. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos cuando escuchamos eso? ¿Nos gloriamos más en eso? ¿O comienza aquella espinita de que ya aburre diciendo lo mismo? Es que si yo no fuera cristiano, yo ya me lo hubiera bajado. O nomás hacemos como Nehemías, que se puso a orar. Se puso a orar por sus enemigos. ¿Qué hacemos? Yo en lo personal, hermano, yo me lo intentara bajar. Les soy sincero, es malo mentir. Es malo mentir. Amén. Y no les puedo mentir. Es lo que yo haría. ¿Qué harían ustedes? Porque obviamente a nadie le gusta que lo tomen como objeto de burla. A nadie le gusta que se mofen de uno, que sea todavía, que lo estafen, ¿no? Imagínense ser estafados. Uno se enoja, da cólera, hace hasta lo imposible para recuperar por lo que lo estafaron. Pero, más sin embargo, ellos decidieron orar, hermanos, en vez de atacar. Orar en vez de atacar. Ellos tenían a Jehová de su lado. Ellos podían orar y atacar, pero no, ellos solo oraron. Ellos solo oraron. Y dice el verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya comenzó a salir un pero. 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los metamos y hagamos cesar la obra. Judá ya había visto un pequeño detalle, que ya había un poco de cansancio en los obreros, pero había otro detalle más grave, que Tobías, Sanballat, los amonitas, los árabes estaban ahí ya. Ellos querían reventarlos y entrar y hacer desastres. Pero en el verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Imagínense, otros que pasaban por ahí les decían, tranquilos, ellos van a caer sobre ustedes. Y el verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, pues el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, él habló con el pueblo y les dijo, tranquilo, todo va a estar bien, Dios está de nuestro lado, nosotros vamos a seguir trabajando y aquí no pasa nada. Y comenzaron a armarse, y aquí viene lo que me gusta bastante. 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y la otra en la obra, y en la otra tenían la espada. Yo digo, wow. Estos días que han estado haciendo frío, yo me pongo una chamarra café, me pesa mucho, pero a veces puedo tener mucho frío, pero me desespera y me la quito porque siento que me pesa. Pero imagínense ellos, sabemos que estar pegando piedras con concreto no es fácil, eso pesa. Pero ya se imaginan
estar el que estaba ahí preparando la mezcla con una mano y ahí pendiente, porque no se tenía que descuidar, porque el enemigo podía entrar en cualquier momento. Entonces, imagínense el que estaba haciendo la mezcla ahí con una pala, pero aquí pendiente con la espada y viendo a los lados. Y el que estaba pegando, por decirlo así, el ladrillo ahí pendiente, pero él pegando y con su espada allá, a la expectativa de lo que va a pasar. Y yo digo, qué tremendo, qué gran lección. Porque a veces nosotros decimos que estamos bien, que nuestros muros espirituales están muy bien, porque leemos la Biblia, ayunamos, oramos, hay presencia de Dios. Pero a veces nos acomodamos en eso. Nos acomodamos mucho en eso, porque decimos que estamos bien. Y nos quedamos a veces hasta ahí. Y se nos olvida hacer lo que ellos estaban haciendo a la hora que ellos estaban trabajando para seguir levantando la mitad del muro hacia arriba. Ellos seguían velando, trabajando y velando, porque ellos sabían de que el enemigo podía entrar en un abrir y cerrar de ojos y podía acabarlos a ellos, a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, como dice el verso anterior que leímos. Pero ellos, había cansancio, lo leímos en el verso 11, pero no importó. Fue más difícil y más complicado trabajar con una espada y seguir haciendo ese trabajo, pero ellos lo daban todo, porque sabían que al final del proceso eso iba a ser una victoria para ellos. ¿Cuántos dan un fuerte amén a eso? Déjenme decirles que lo mismo es para nuestras vidas. Al final del proceso, al final de esa batalla, hay una victoria. Como dice una alabanza por ahí, que tiene sabor a miel. Amén. A pesar de que ahorita el paladar esté algo amarguito por lo que esté pasando, pero que no le desanime, hermano. Siga adelante. Siga levantando esas piedras, siga acomodando ese muro, porque no son sus fuerzas, son las fuerzas del Altísimo. Amén. Porque no es lo que usted puede hacer, sino es lo que Dios puede hacer en usted, para que usted lo haga para los demás. Amén. Porque si Dios no lo permite, no va a suceder. Y es algo que en el caminar en Cristo yo lo he entendido. Si Él no lo permite, no va a pasar. Porque Él sabe cómo va acomodándonos. Porque Él sabe por qué a mí quizás antes no pudo haber venido esa bendición que hoy tengo. Y hoy sí. Él nos prepara, hermanos, para nuestra bendición. Pero el problema es que a nosotros no nos gusta que nos preparen para esa bendición, porque nosotros estamos desesperados y que Dios y esa bendición y que todos los días, y yo me levanto temprano a orar, y si oro todo el día ahí medio me queda chance, ahí está esa petición de esa bendición. Pero a veces Dios nos está preparando para esa bendición. Pero muchas veces nosotros no queremos ser preparados para esa bendición. Así como Nehemías estaba preparando al pueblo, porque sabían de que los enemigos podían entrar de cualquier momento, atacarlos. Él los preparó. Ellos estaban trabajando. Él no solo los estaba dirigiendo, Él estaba trabajando con ellos también. Y estaban a la expectativa. Y aparte de que la mitad del pueblo estaba trabajando, todavía otros estaban adelante de ellos cuidándolos. Y si ustedes terminan de leer el 23, nadie perdió el enfoque. Todos estaban en lo que estaban haciendo. Y su misión como pueblo era levantar aquellos muros y terminarlos. Siempre tenemos que tener ánimos para trabajar, para seguir adelante, hermanos. Porque nosotros no somos los que vamos a impactar a las personas, sino es Jesús el que va a impactar
Nosotros somos unos simples vasos. Y Él quiere hablar a través de nosotros muchas veces, pero muchas veces nosotros no permitimos porque no queremos. Porque a veces nos sentimos mejor bien que nuestros muros estén ahí todos quebraditos, y que si viene el enemigo decidimos que hay un medio ladrillo ahí quebradito, ahí en medio siquiera me voy a esconder, pero no preferimos levantar ese muro. No preferimos pagar el precio, porque a nadie le gusta pagar el precio. Amén. Para las cosas de Dios es bien difícil que alguien quiera pagar el precio. Siempre cuando nosotros venimos a la iglesia, siempre puede ocurrir algo. Alrededor de nosotros, hermanos, siempre va a haber un Sanbalab o un Tobías que va a estar ahí burlándose de nosotros. No precisamente pueden ser personas, hermanos. No precisamente pueden ser personas, pero pueden ser pensamientos que el enemigo va a poner en tu mente. Porque te va a recordar y te va a decir: ¿cómo es posible que estás allá arriba y estás adorando, estás levantando tu mano y estás diciendo, recibe toda la gloria? Pero si minutos antes hiciste algo que no le agradaba al de allá arriba. Pero son pensamientos que el enemigo quiere poner para minarte. Porque siempre, y siempre lo he dicho yo, siempre hay un comienzo. El problema es que a veces nosotros no queremos comenzar. Es difícil comenzar. Pero si nunca lo hacemos, nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar. Nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar. Si a lo mejor el pueblo se hubiera distraído, se hubiera acomodado, los que estaban pegando las cosas del muro y los que estaban trabajando con ellos se hubieran distraído y se hubieran confiado a que hay alguien adelante de ellos que los estaba guardando también, que era la otra mitad del pueblo, quién sabe también qué es lo que hubiera pasado. Y volvemos a lo mismo. A veces nosotros estamos tan confiados que solo porque tenemos a Dios de nuestro lado, hoy no voy a orar. No, es que está rica la comida, ¿para qué voy a ayunar? No, es que la Biblia ya de todos modos en la iglesia la leemos, ahí la leen los hermanos y ahí la voy a leer yo con ellos. Y ni trae Biblia a veces el hermano. Habla, Señor. Entonces, hermano, qué terrible, pero es un proceso, porque la transformación en Cristo a veces duele, pero déjenme decirles que sus caminos siempre van a seguir doliendo, porque van a venir pruebas. Pero somos aquellos soldados, como dice Romanos, que estamos ahí listos para dar batalla, sea lo que sea, cuando sea, la hora que sea, y ahí vamos a estar, amén. Porque como pueblos tenemos que estar preparados, hermanos. Imagínense que de repente los pilares de la iglesia les pasó algo y no pudieron venir. Hermano, ¿y quién va a predicar? La iglesia no va a parar, tiene que seguir. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, en la palabra. Porque muchas veces, pues, existe la enfermedad, y no es que les estemos deseando algo mal a ellos, pero
Todos estamos propensos a algo, hermano. Pero Dios nos acoraza, amén. Pero imagínense, pasa algo. La iglesia no va a parar, no solo porque el pastor no está, él va a suspender el culto. No, ¿verdad? Eso va a seguir. No solo porque el hermano que canta ya no va a cantar porque le duele la garganta. Eso va a seguir. Recuerdo yo un culto que no estuve aquí y lo estaba mirando ahí en línea. Y mi cuerpo estaba ahí, donde estaba en ese momento, pero mi corazón estaba aquí. Yo sentía aquello que no estoy allá, pero sentía aquella inquietud. Era mi espíritu que se estaba como retorciendo, como aquellos gusanitos que se matan con sal. No sé cómo es que se llaman, no sé si los conocen. Ustedes les echan sal y esos animalitos comienzan a retorcerse, la ligosa, y se retuercen. Entonces yo sentía eso, que yo quiero estar ahí, pero no puedo. Pero yo decía al final, lo bueno que sí, siempre hay alguien que va a estar ahí para sustituir. Porque nosotros en la obra del Señor, como me lo enseñaba un pastor, él ya falleció. Él me decía, en la obra vos sos importante, porque vos tocás, pero vos no sos indispensable. Va a venir alguien que a lo mejor lo va a poder hacer mejor que vos. Porque si vos sentís de que el piso ya se te está moviendo, cálmate, porque vos sabés de que si has llegado hasta ese nivel que vos tenés, es porque el de allá arriba lo ha permitido. Y yo amaba tanto a ese pastor porque era tan sincero, tan honesto. Y él a veces, aunque uno estuviera haciendo bien las cosas, él lo aconsejaba para que uno no llegara a esas instancias. Y es cierto. Y lo pude ver ese día. Puedo ser importante, pero no soy indispensable. No estaba, pero la alabanza no paró, siguió. Entonces, lo mismo, hermanos, es porque los hermanos siempre siguen edificando ese muro. Ellos están ahí al pendiente. Aunque en ese momento yo no estuviera. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Estar ahí para resguardar ese muro, a pesar de cualquier adversidad que venga. Perdón, el verso 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea que ellos estaban trabajando, estaban en lo que estaban. Nomás sus ropas eran despojadas para bañarse y ya de nuevo. No como aquellos que decía mi mamá. No, ustedes cuando vienen de la iglesia como que la ropa es prestada porque todo está tirado allá y ustedes ya andan ya en calzonetados, relax. Y a veces uno quiere salir a otro lugar y ustedes ya andan ahí. Pero ellos no. Ahí no había que, es que mire hermano, no voy a ir porque es que mire, fíjese que me pasó esto. Mira Nehemías, que es que ayer metí muchas horas extras y voy a ir a descansar. Ahí no hubo nada de eso. Al contrario, ellos estaban ahí con su espada velando y trabajando. Y es un muy buen ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar. El pueblo, como número uno, el pueblo, Nehemías oró en vez de atacar. Oró. Luego trabajaron con ánimo. Número 3, ellos velaron y siguieron trabajando con ánimo hasta llegar a su proceso final.
y ver esos muros restaurados que después de 140 años habían sido destruidos. Amén. Es un proceso, como les decía al inicio, puede ser largo, puede ser corto. Pero a veces ese proceso también depende mucho de nosotros. Porque si no hay un arrancón para levantar esos muros, hermanos, esa obra nunca va a seguir en desarrollo. Porque si nuestros muros están ahí, que los estamos construyendo, pero son como aquellos muros que aparecen ahí en las películas de Cantinflas, que hace una su pared y sale como torcidita ahí, ¿verdad? Pegando ladrillos. Eso se va a caer. Si lo vamos a hacer de cero, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Porque si es para Cristo, sabemos que Cristo se merece lo mejor, ¿no? Porque Él cuando nos da la bendición, Él no la da media. Porque cuando alguien le está clamando por un carro, Él no le manda primero la llanta, ¿verdad? O no le manda primero, ahí te va a ir primero, te voy a mandar un ring. Después te voy a mandar una llanta. No. Él da todo el paquete. Y si a veces nosotros vemos nuestra vida 5 años atrás, 3 años atrás, a veces probablemente hemos podido tener una mejor económica. No solo una mejor económica, hemos podido ver la mano de Dios en nuestra familia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces entre medio de nosotros hay un Tobías y hay un Sanballat. Lo preocupante y la pregunta, ¿seré yo alguno? Algo que nosotros como cristianos, y no me van a dejar de mentir, hay 2 cosas que tenemos en común como cristianos. Que una de ellas es poder conocer el cielo, amén. Y la otra es poder ver a toda nuestra familia arrodilladas, adorando al Eterno, amén. Son cosas que nosotros como familia, al menos yo como cristiano, anhelo volverles a ver a ellos, porque casi la mayoría de mi familia son cristianos. Pero aquellos que no, lo anhelan aún más. Poder ver a sus hijos servir, poder ver a su esposo, a su esposa, a sus nueras, a sus yernos, porque a veces la familia crece, hermanos. Poder ver cómo alaban a Dios, poder ver cómo Dios va transformando. Pero a veces también en nuestras familias hay un Tobías o hay un Sanballat que está ahí desanimando, que está ahí trabajando finamente para que ese muro no se levante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también somos los responsables. Porque los que conocen a Cristo de primero en la casa son los más responsables, que llevan esa carga, esa presión alta. Porque si ven de que tú te equivocas, tú fallas, a veces ellos de eso se van a agarrar y no van a querer seguir a Cristo. Porque van a decir, porque es que vos vas a la iglesia y vos mentís. Porque es que vos vas a la iglesia y vos hablas de esta manera. ¿Y cómo me estás diciendo que yo vaya a la iglesia? Si mira cómo vos estás actuando, mira qué es lo que vos hablas, qué es lo que haces, qué es lo que ves. A veces nosotros somos ese Tobías o ese Sanballat. Y a veces nosotros por eso no podemos hacer que nuestra familia venga. Duele, duele. La verdad duele, hermanos. Amén. Pero siempre Dios nos da la oportunidad para comenzar. Dios es un Dios de amor, hermano.
Es un padre que está ahí, que a pesar de que nosotros a veces somos unos hijos tan rebeldes, Él está ahí. Yo me imagino, en mi manera loca de pensar, lo estoy diciendo en mi manera loca de pensar. A veces va alguno ahí del pueblo quedándose atrás, que le cuesta, pero ahí va. Pero viene el padre y le dice, cálmate, ahí vas, y le pega para que agarre impulso. Y comienza ahí medio a caminar y a gateando y sigue la carrera como aquellos. Puede ser que aquí dentro del pueblo vayan otros adelante corriendo para querer terminar esa carrera, como la palabra lo dice. Y vayan otros a lo mejor atrás de arrastradas, a lo mejor ya sin ganas de seguir, sin ganas de querer avanzar, porque la prueba puede hacer que esté muy difícil. Pero este día, esta noche, Dios te dice, levántate, levántate. Es hora de que venzamos el mundo, porque el mundo no nos va a vencer a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que vencer al mundo, porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, amén. Y si Él dio la sangre por usted y por mí, ¿qué más queremos? Si Él lo dio todo, hermano. Porque si a mí me dicen, hermano, usted va a morir por la iglesia, ¿qué diría usted? Hermana Josefina, usted va a morir por todos nosotros que somos pecadores. Lo va a hacer, pero horas antes de que la vayan a crucificar y sepa que le van a meter 3 clavos y que a lo mejor no le llegue una mano y se la hagan jalada para que llegue a la otra postura de la cruz, usted lo va a pensar, le va a entrar miedo y va a decir, ¿qué locura voy a hacer? No, mejor me regreso a México, porque aquí no gusta. Entonces, todo lo que Jesús hizo por nosotros, y a veces lo que nosotros, es algo sencillo que a veces nosotros no queremos hacer para Jesús. Y no solo para Él, a veces es algo sencillo que a veces nosotros no queremos hacer para la iglesia. Recuerdo yo, ese mismo pastor que les digo yo que amo mucho en el Señor, decía, hermanos, yo les amo en el Señor, pero hermanos, el culto comienza desde la primera oración inicial. Siempre el culto comienza desde la oración inicial. Porque el pueblo había entrado en una comodidad. La alabanza, el culto comienza a las 5, media hora de alabanza. Es que yo el mensaje quiero oír. Comenzaba a llegar el pueblo a las 5:30. No estoy diciendo que aquí es así, hermano. No, aquí no es así. No es así. Y él decía, hermanos, la bendición usted la puede recibir desde la oración inicial y no precisamente en la predicación. Su milagro usted lo puede recibir desde la primera oración que a lo mejor usted va a hacer ahí espontáneamente, que se va a abrir con el Señor en su primera oración iniciando el culto, y no precisamente va a esperar que haya administración para que su persona ore por usted y usted reciba su milagro. Porque usted el milagro no lo va a recibir por la persona que va a interceder por usted, sino que lo va a recibir por el de allá arriba. Amén. Y si usted lo clama, usted lo va a recibir. Porque el que lo busca, lo encuentra. Fue difícil, fueron palabras duras. Y vieron varios Tobías y Sanballat que decían, no, y ya viste, a ver qué le agarró al pastor, decían, anda enojado. Pero es que la verdad a nadie le gusta, porque a nadie le gusta pagar el precio. Y volvemos a esa misma frase, a nadie le gusta pagar el precio, porque a veces a nosotros nos cuesta pagar ese precio y a veces es pequeñito.
conforme a lo que Él hizo en aquella cruz, como Él fue tratado y como nosotros somos tratados en la iglesia. Hermano, Dios me lo bendiga, y usted se va y usted sabe de que no saludó a alguien y usted se regresa, hermano, Dios le bendiga, y se va, porque usted sabe de que el ambiente de armonía que se vive aquí en el pueblo es que todos estamos unidos, y es algo que me encanta, en que sabemos de que si alguien no la está pasando bien, ahí estamos. A lo mejor quizás muchas veces no podemos estar económicamente, pero nuestras oraciones están ahí, y eso vale mucho más. Porque yo no voy a pasar diciéndole, hermana, yo estoy orando por usted, yo estoy orando por usted, por su milagro. A mí no me sirve de nada ir a decirle eso a ella, si a lo mejor es una mentira, solo porque yo quiero quedar bien con la hermana. No, hermanos, no se trata de eso. Porque la misma palabra dice que cuando nosotros oramos y entramos en lo secreto, vamos a entrar a esa comunión con Dios. Y no es necesario que lo que nuestra mano derecha va a hacer lo sepa la izquierda. No es necesario. No es necesario que si usted va a bendecir a alguien y va a bendecirlo con un par de zapatos o una camisa o un tiempo de comida, usted le va a tomar una foto y después va a subirla a redes sociales, usted dice bendiciendo al hermano. No, ¿verdad? Porque no es necesario que los demás sepan lo que usted puede hacer para las demás personas. Porque Jesús, porque Dios, porque nuestro Padre está buscando a personas que estaban como en este pueblo, personas que estén trabajando, pero que estén alertas, hermanos que estén en la obra del Señor y estén trabajando, pero que estén pendientes de sus vidas espirituales, porque no solo porque estamos trabajando para la obra, muchas veces descuidamos nuestros muros espirituales y el enemigo entra, hermanos. El enemigo entra y a veces quiere hacernos pedazos, pero es porque a veces nosotros estamos, no, es que yo estoy trabajando para la obra del Señor. Sí, es bueno, pero también tenemos que cuidar nuestros muros. Tenemos que estar velando, porque el enemigo va a entrar. Tobías, Sanbalat va a entrar. Él no va a avisar a qué hora va a entrar. En ningún momento le dio fecha, día o hora a este pueblo para decirles que ellos iban a atacar, pero más sin embargo ellos tomaron a bien estar trabajando y estar velando con su espada, con sus lanzas, con sus corazas. Ellos estaban protegidos y ellos estaban trabajando. Esta noche Dios quiere decirnos, pueblo, de que si nuestros muros están quebrados, que si a lo mejor sí se para una zorra, se cae, Dios nos está diciendo, yo te ayudo a levantarlo. Yo te ayudo a levantarlo. Y quiero terminar con esto, con las familias. A veces es bien difícil porque queremos que toda nuestra familia esté cerca de Dios, pero a veces tenemos que pagar el precio. Recuerdo yo hace aproximadamente 15 años ver a mi mamá casi siempre arrodillada cuando yo entraba a su habitación a sacar cualquier cosa que necesitaba, y verla arrodillada, verla orar, a mí me impactaba mucho y me llenaba de orgullo. A veces uno como hijo se hace el bobo
por muchas circunstancias que a veces en los matrimonios de nuestros padres puedan pasar. Y yo sabía de que en ese momento ellos no la estaban pasando bien como matrimonio. Pero algo que siempre he admirado de esa mujer es que su fe es grande. Y ella siempre, todas las noches ella oraba, ella leía la Biblia. Y ella, a pesar de cualquier prueba que le llegue, ella se goza, ella está ahí. Y no fue fácil ver cómo esos muros se rompieron al ver una separación de mis padres. Fue muy difícil, hermanos. Pero pude ver en ellos que a veces llegaban muchos Tobías o muchos Sanballat a susurrar a sus oídos: ¿para qué vas a regresar ya con ella? ¿Para qué vas a regresar ya con él? Mira lo que hizo, mira lo que él te hizo, mira lo que ella te hizo. Y a veces yo me hacía el tonto de que no escuchaba, pero sí escuchaba. Puede ser que a lo mejor esté pasando algo similar aquí o con alguien que pueda estar viendo esta prédica. Y lo que ahora entiendo yo es que Dios a veces nos prepara, hermanos, para cuando vengan esas adversidades, a veces quizás no para uno, sino que para mi hermano, poder saber cómo uno va a darle ese consuelo. Porque yo no le voy a ir a decir a una persona que perdió a su mamá: lo siento mucho, cuando yo ni siquiera he perdido a la mía y yo no sé qué dolor se siente. Para mí es bien difícil dar palabras de aliento a alguien que ha perdido a su hermano, si yo, por la gloria y la honra de Dios, tengo a mis 2 hermanas vivas, a un abuelo, a un padre, los tengo vivos, gracias a Dios. Entonces yo no puedo dar de algo que yo no he recibido, no sé si me entienden. Entonces es bien difícil sentir ese dolor. Entonces volvemos a esa misma escena de que ahora yo sé cómo ellos actuaron. Yo aprendí también con ellos. Y vi cómo poco a poco ellos levantaron de nuevo ese muro, hermanos. Y ellos están juntos. Ya hace muchos años atrás volvieron a estar juntos y siguen juntos. Y creo que hoy están mucho mejor de lo que estaban esos 15 años atrás. Siempre hay cosas por mejorar en el matrimonio. Siempre hay detalles. Pero lo que más me impactó, y yo leyendo esta palabra decía cómo ellos 2 lucharon para poder levantar ese muro también. Porque no solo es de uno, es de 2 más Jesús. Porque si Jesús no está ahí, Jesús no está en el asunto, nomás va a ser un asunto, pero sin resolverse. Y Dios te quiere decir esta noche que Él quiere resolver ese asunto. Él quiere venir, descender, entrar a tu familia, que la presencia de Él entre, y no solo entre, sino que también se quede. Pero lo más importante, que nosotros sepamos cuidarla. Pero si nuestros muros están quebrados, esa presencia puede salirse, puede irse. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no queremos detenerla. No queremos detenerla porque no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Y el tema se llamaba, hermanos, cómo enfrentar un ataque. Día a día nosotros vamos a enfrentar un ataque en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, hasta con el perro. Porque el perro salió y ya no regresó.
vamos a recibir muchos y nos vamos a enfrentar a muchos ataques, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Es lo importante, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar como este pueblo que decidió orar, trabajar con ánimo y velar, o simplemente vamos a estar como Tobías y Sanballat ahí queriendo entrar a destruir todo. Dios quiere entrar en tu vida hoy, una vez más. Si no lo tienes, dale la oportunidad que Él entre. Y Él va a ayudar, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el aliento. Porque muchas veces decimos, es que a mí me falta algo. Vamos a la iglesia, pero es que yo soy cristiano, pero me falta algo. Pero es que yo voy a la iglesia, yo voy todos los cultos, pero siento un vacío. Pero a veces no se trata de que solo porque vas a venir a la iglesia, eso va a llenar todo. Con eso no les estoy diciendo, hermanos, ustedes no vengan a la iglesia, no. Porque la misma palabra dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. A lo que quiero llegar yo, de que muchas veces estamos ahí sentados, pero a veces no hacemos nada, no provocamos a Jesús para que descienda sobre nosotros. Porque queremos y estamos pendientes de que el otro provoque para que Jesús descienda sobre nosotros, y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que nosotros provoquemos la gloria de Dios para poderla sentir. Amén. Entonces, ¿qué se necesita para levantar un muro perimetral? Ánimos para trabajar. Ánimos para trabajar. Así que, hermanos, cuando haya algo que hacer para la obra de nuestro Señor Jesucristo, para la iglesia Alfa y Omega, ¿cuántos están dispuestos a decir heme aquí? ¿Está oyendo, pastor? ¿Cuántos van a decir heme aquí? Comience a hacer ahí calendario para que comiencen a predicar. El viernes la hermana Josefina, el otro viernes nuestra hermana, el otro viernes... Nada, son bromas, hermano. No sé. No se me vayan a ir por eso. Nomás estoy bromeando. Yo sé de que todo es un proceso, hermanos. Y como ese miedo que Judá tuvo cuando se dio cuenta de que iban a llegar Tobías, Sanballat, los amonitas y los árabes a querer atacar, él tuvo miedo, pero Nehemías estaba ahí ayudándole y le dio una solución a su problema. Porque Nehemías no solo se quedó con el problema, él le dio una solución también. No se fue, Dios ayúdame, no. Porque también nosotros tenemos que encargarnos de darle solución a nuestros problemas. No siempre va a estar ahí que vamos a estar Dios aquí, Dios ahí. No, también nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Porque si nosotros queremos un trabajo, le vamos a clamar al Altísimo, pero vamos a salir a buscarlo. No nos vamos a quedar acostados esperando que nos hablen, ¿no, verdad? Entonces lo mismo hizo Nehemías. Él no se quedó de brazos cruzados. Él le dijo a su pueblo, vamos a tener ahí las armas y cualquiera que se nos quiera venir encima y que quiera atentar contra nuestros hijos, nuestras mujeres, vamos a responder y ahí vamos a estar. Porque ahí sí cabal queda que el que me encuentra me halla. Solo eso faltó que dijera. Pero no está en la palabra, hermanos. Pero ellos estaban ahí trabajando. Y si los encontraban, los iban a encontrar trabajando, pero los iban a hallar para agarrarse. Lo mismo tenemos que ser nosotros, hermanos. Si el enemigo va a llegar, que no te encuentre en tu lugar de comodidad, que no te encuentre descansando, que no te encuentre viendo Netflix, ni viendo TikTok, ni viendo Facebook, que te encuentre leyendo la Biblia, orando, ayunando, que te encuentre en la iglesia cuando te quiera atacar, porque tu muro va a estar seguro y él va a querer entrar ahí, pero no va a poder. Amén.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién vive? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y es un Dios de amor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y decimos: gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres, Señor, lo mejor, Padre.